Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert y os doy la bienvenida a este canal de fotografía, hoy para hablar de qué nos ofrece Sony en su catálogo de cámaras fotográficas para este año 2022. Así que, si estáis pensando en pasaros a Sony o renovar vuestro equipo Sony, este es vuestro vídeo. Os recuerdo que en roberttomasfoto.com vais a encontrar la formación tanto presencial como online, además de mi libro Fotografía Caótica, para disfrutar de verdad de la fotografía. Vamos a ver qué ocurre con Sony, porque Sony al final tiene un montón de modelos en el mercado. Ya sabemos que Sony es un gran productor de cámaras de fotos y al final incluso no solo las que tenemos oficialmente y que vamos a nombrar hoy en el catálogo oficial a día de la grabación de este vídeo, es decir, lo que nos podemos encontrar en la página oficial de Sony, sino que en las grandes superficies o en los supermercados especialistas en tecnología, lo que sea, pues nos vamos a encontrar un montón de modelos anteriores y antiguos que no vamos a nombrar, pero que obviamente Sony, al ser un gran productor de cámaras y cada X tiempo pues renovarlas, realmente tiene un montón de cámaras por ahí diseminadas que te puedes llegar a encontrar a un gran precio, con grandes ofertas en estos, como digo, estas grandes superficies, estas tiendas de electrónica. Nosotros nos vamos a centrar en lo que tiene actualmente, como digo, en el catálogo, así que de manera consciente vamos a obviar estas otras, como por ejemplo la A6000, que es muy común encontrarnos por ahí a grandes precios por, como digo, pues ese gran estocaje que, bueno, estas superficies quieren quitarse. Vamos a empezar nosotros a reseñar sobre todo, digamos, a desgranar el lío que tiene Sony en cuanto a catálogo en tres grandes familias. Lo vamos a dividir en las compactas, lo vamos a dividir en las reflex, que todavía tiene reflex Sony disponibles, y en las sin espejo, que son las reinas, ¿no? Sony es gran conocida en el mercado por reventar el mundo de los formatos completos sin espejo, sobre todo. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos podemos encontrar y, como digo, pues ayudaros un poquito a decidir. Vamos a empezar por la familia sin espejo, que creo que es la reina, y aquí lo vamos a dividir en pues dos familias, porque digamos que las Sony sin espejo cuentan con la montura E de manera exclusiva, es decir, que de la montura E van a salir dos ramas, va a salir las cámaras de formato completo y las cámaras de formato APS-C. ¿Qué nos ofrecen las cámaras de formato completo? Bueno, pues nos ofrecen, primero de todo, además de unas cámaras mucho más potentes, muy capacitadas, tanto para fotografía como para vídeo, pues una gran resolución y, como digo, pues bueno, unas cámaras para un mercado más entusiasta, avanzado o incluso profesional. Mientras que las APS-C vamos a encontrar cámaras para un mercado pues un poquito más de aficionados medios, también un poquito más entusiastas, porque veremos que tenemos cámaras pequeñitas que tienen una gran potencia, pero que más o menos van a estar allí. Y también, por ejemplo, pues gente que se quiere iniciar en el mundo de la fotografía con Sony. De cualquier manera, vamos a empezar con las full frame de montura E sin espejo de Sony. Aquí nos encontramos la Sony A7, que todavía está en catálogo y no me extraña porque es una cámara de 24 megapíxeles, que fue la primera que salió hace años con esta nueva tecnología y que, como digo, reventó un poquito el mercado, o al menos dio un golpe encima de la mesa. Lo bueno de la A7 es que, aunque en el catálogo lo encontramos por 1.200 euros en el oficial, sabemos que, como tiene ya unos años, en Amazon y compañía, yo por cierto os voy a dejar los enlaces a todos los productos para que, si os interesan, lo podéis comprar desde allí, siempre al mejor precio. La A7 os vais a encontrar con muchas ofertas, eso está genial. De cualquier manera, para que os centréis un poquito en lo que significa esta cámara, es una cámara que te puede servir para cualquier tipo de trabajo, pero que además viene acompañada, y esto es algo común en sus predecesoras, con dos modelos más, y es la A7R y la A7S. ¿Qué significa estos apellidos en forma de letra? Básicamente que la A7 es para, digamos, foto y vídeo a modo general, pero la A7R, la R es de resolución. Si la normal tiene 24 megapíxeles, esta tiene 36 megapíxeles. Esto está muy bien, sobre todo para trabajos orientados a pues grandes ampliaciones, o también para trabajos comerciales, para paisajistas, gente que, bueno, necesita ese plus de resolución para sus trabajos. Mientras que la S es de sensibilidad, y esto nos permite tener un rango dinámico mucho mayor, poder subir la ISO sin tanta degradación del archivo final y tener la posibilidad de, por ejemplo, para un videógrafo, pues tener más flexibilidad a la hora de grabar en condiciones de poca luz, o incluso para astrofotógrafos o para fotógrafos que su trabajo se basa en condiciones de muy poquita luz.
La diferencia de precio generalmente siempre va a ser que con la R y la S va a haber más o menos unos 1.000 euros más, 1.200 euros más de diferencia. La especialización, en este caso, la tenemos que pagar. A partir de la 7 normal aparecieron sus predecesoras, la 7 II, que también la encontramos por muy buen precio, porque, como digo, hay muchas ofertas y de hecho en el catálogo oficial también le podemos encontrar por 1.200 euros. La 7 IIR, la 7 IIS la podemos encontrar también, pero sobre todo yo creo que la más interesante en este caso, por la que tiene más equilibrio entre calidad y precio, es la 7 III. ¿Por qué? Porque es una cámara que ya tiene predecesora, ya ha salido a la 7 IV y la 7 III nos la podemos encontrar por unos 1.800-1.600 euros. Una cámara que tiene mucha mejora en cuestión de rapidez de enfoque. Sony es famosa por el algoritmo que utiliza para hacer este tipo de enfoque, sobre todo enfoque continuo, etcétera, para deporte, para acción, etcétera, y también para capacidades de vídeo. Entonces la 7 III creo que es muy interesante para un aficionado entusiasta, y las otras, la 7 II y la 7, que todavía la podemos encontrar a menor precio, yo creo que para un aficionado que quiera de verdad empezar con el mundo full frame, con una cámara pequeña, pero que no tenga la necesidad de gastar tanto dinero para una cámara pues superior como es la 7 III. ¿Qué ocurre con la 7 IV? Que también, como digo, no las estoy mencionando, pero tienen sus versiones R y S, ¿no? La 7 IV ya es la última versión, es una cámara más cara, por supuesto. Ahora mismo la 7 IV la podemos encontrar por 2.800 euros, bastante más dinero que la A7 III, y de nuevo, pues Sony lo que hace es implementar muchas mejoras en el tema del autoenfoque, sobre todo en el tema de la resolución. Aquí sí que ha subido a los 33 megapíxeles y simplemente pues ya con eso pues tienes muchísima más flexibilidad. De cualquier manera, obviamente también tenemos la posibilidad de la A7R4, que aquí ya nos sube a 61 megapíxeles y que además, pues bueno, cuenta con las bondades de la propia A7 IV, de su gran disparo continuo, su ráfaga de 10 frames por segundo, que son cámaras ya, como veis, pues muy orientadas a trabajos muy específicos. Deciros que la A7 III, tanto R como S, pues ya nos va a subir a los 4.200 euros, sobre todo la S, porque la A7 IIIR se va a quedar en 2.800 euros, que es muy similar a la 7 III. Entonces, bueno, dependiendo de lo que necesitéis en cuestión de resolución, pues bueno, pasar de la 7 III, que en este caso tiene 24 megapíxeles por esos 1.800 euros, 2.000 euros, a la 7 IIIR con 42 megapíxeles, pues son aproximadamente 2.800 euros, pues bueno, pues esa diferencia de 800.000 euros que os estaba comentando. La A7 IIIS sí que tiene, como digo, pues ese plus de 4.200 euros de ese coste, pero bueno, sobre todo para temas de vídeo en 4K, 120 frames por segundo, pues bueno, para videógrafos sobre todo creo que estas cámaras S son más interesantes que para tal vez los fotógrafos, que las versiones normales ya les sirven, o como ese punto de extra de resolución pues te puedas ir a la R, pero generalmente ya vemos que incluso en estas últimas versiones de la 7 III a 7 IV pues ya el incremento de resolución ya no serviría para estos tipos de trabajo. Pero ¿qué pasa? Que fijaos que son cámaras muy potentes, muy capaces para este tipo de trabajos, incluso pues profesionales a gran nivel. Bueno, pues todavía Sony nos ofrece mayor potencia, mayor rapidez y mayores capacidades para fotografía y vídeo. En este caso tenemos la A9, una cámara ya por casi 4.000 euros, con un sensor CMOS apilado de fotograma completo, como estamos hablando siempre, son full frame, con memoria integral para alta velocidad, disparo continuo a 20 frames por segundo, un enfoque automático híbrido rápido mejorado con detección de fases en plano focal, casi 700 puntos de enfoque. Bueno, tenemos una cámara sobre todo muy robusta, muy orientada a trabajo duro, por ejemplo, para gente que trabaja en condiciones complejas, tanto de frío como de calor, sometiendo a pues posibles golpes, etcétera. Bueno, la Sony A9 sería como la ideal para tener, como decíamos, ese trabajo más profesional y sobre todo realizado de una manera ya no con la calidad que ya nos la ofrecen las A7, sino con ese plus de fiabilidad en el cuerpo y de extra en las características. Entonces, bueno, son trabajos más concretos tal vez. Pero todavía tenemos la nueva versión, y es que la A9, que podemos encontrar por
3.900 euros aproximadamente, ha tenido pues la sucesora, la A9 II. Ya decimos que Sony pues saca cámaras como churros. La A9 II pues la encontramos por 5.000 euros, 5.400, y tenemos pues bueno, una actualización y sobre todo pues un pequeño extra en velocidades en cuanto de enfoque, etcétera. Pero vaya, no tiene, yo creo que no tiene tantas grandes novedades, ¿no? Entonces, bueno, si estáis pensando en la A9, valorad que la versión inicial ya os puede servir. Pero tenemos todavía la más fuerte, la más profesional, la más robusta, la más eficaz, es la A1. La A1, que es un poquito más grande, que el cuerpo ya se nota mucho más robusto, pues es la que tiene una resolución y una velocidad superior. Y una robustez superior. De nuevo son 50 megapíxeles en un formato completo, en una cámara pequeña relativamente con respecto a sus homólogas de Canon y Nikon. Tiene un disparo continuo a 30 frames por segundo. Esto ya nos da pistas, ¿no? Para, por ejemplo, tanto la A9 como la A1, pues para un tema de deporte, como un tema de acción, de fauna, bueno, pues nos puede servir sobre todo esa ráfaga, ¿no? Y esa gran capacidad de enfoque. Y luego tiene una captura de vídeo profesional hasta 8K a 30 frames por segundo y 4K 120. Entonces, bueno, ya aquí podemos hacer producciones ya más interesantes, aunque ya sabéis lo que opino yo del tema del vídeo, que hay cámaras orientadas exclusivamente para el vídeo que hacen mejor trabajo todavía, pero bueno, estos son cámaras espectaculares. La A1 pues la tenemos por 7.000 euros, que no está nada mal, 7.000, 7.300, así que como veis pues se orienta a un mercado ya más específico. Sin embargo, el mercado de montura E con formato completo de Sony no acaba aquí, y es que tiene dos, yo les he llamado no rarezas, pero sí dos cámaras muy específicas y muy de nicho, en el sentido de que tenemos la Sony Alpha 7C, que la 7C es una cámara con un espíritu como más de reportaje, un espíritu pues que no es la típica cámara que nos encontramos con la 7, se parece más a lo que vamos a ver ahora de las APS-C, de las Sony 5000, 6000, de esas familias, ¿no? Pero es un cuerpo muy robusto, es un cuerpo que tiene un formato completo, que tiene 24 megapíxeles, que cuenta con grabación 4K, que además cuenta con la pantalla abatible. Bueno, es un cuerpo más ligero, digamos más discreto, por decirlo así, y para una fotografía más de reportaje puede ser mucho más interesante que las propias Sony A7 y demás. Son 2.100 euros, eso sí, aunque ya tiene un tiempecito, incluso yo creo que en los enlaces que os ponga lo vais a encontrar un poquito más barato. Y por último, la cámara de cine específica para cine, la Cinema Line FX3. Es una cámara con un sensor ya pensado para la grabación de vídeo, con un procesador pensado para la grabación de vídeo, con una alta sensibilidad, un amplio rango dinámico, lo que comentábamos con las versiones S de las A7, ¿no? Más orientado a esa grabación de vídeo y además en un cuerpo muy ligero y compacto, con lo cual la verdad es que sorprende porque, por ejemplo, para los que sepáis mucho más de vídeo, pues sabéis que los acoples que hay que hacerle a estas cámaras para estabilización, para audio, para salidas HDMI, para monitores, pues bueno, tener un cuerpo pequeñito con gran potencia y además tener la posibilidad de poder tener tanta conectividad y tanta posibilidad, pues oye, está muy bien. Y esta sí que la tenemos por 4.700 euros, que para nada creo yo que sea un precio exagerado, ¿no? Para una cámara de estas características. Pues ya nos hemos metido de lleno con la montura E, pero en tamaño más pequeño. Tenemos la gama A5000. En este caso tenemos en catálogo oficial la 5000 y la 5100, que son pues como las más accesibles al mundo Sony, que por 500 euros, 400 euros la podemos encontrar. En este caso la 5100 por un poquito más, se acerca a los 700, pero son cámaras con sensor APS-C, un sensor de buena calidad, de unos 20-24 megapíxeles en cuestión de 5000 o 5100, y que como digo, pues cuentan con sobre todo ese plus de movilidad, de portabilidad, de ser pequeñitas, y que pues bueno, al final tiene su propia gama de objetivos y que nos puede servir pues para llevarlo en la mochila o llevarlo en el bolsillo todos los días. Sobre todo por el tema de la conectividad y de sus pantallas abatibles, también nos puede servir para hacer pequeñas grabaciones de vídeo.
Si nos vamos un poquito a más características, pero con el mismo cuerpo, tenemos la 6100 o la 6400. Como digo, catálogo oficial a día de hoy. En este caso, pues que tenemos mayor velocidad de enfoque y ciertas características, sobre todo para tema de vídeo. Por ejemplo, el enfoque rápido de la A6100 es pues mucho más rápido, tiene la posibilidad de seguir el ojo, tiene el tema de grabación en 4K en alta resolución, tiene conector para micrófono, que bueno, para tema de vídeo y blogging está muy bien, y la pantalla táctil, que además es reclinable 180 grados para selfies y videoblogs. Entonces, por 900 euros aprox la tenemos. Un poquito más, si queremos más capacidad, la 6400, mismo cuerpo, como decimos, pero en este caso pues tiene el sensor más actualizado y en este caso son 1000 euros, pero básicamente es la misma cámara con un pelín más. Si os gusta el tema de videoblogging, que sepáis que Sony tiene una cámara específica pequeñita, con el mismo cuerpo de las anteriores, pero específica ya para el tema de la grabación de vídeo, porque no solo es la pantalla se inclina hacia arriba, sino que se inclina, en este caso, se inclina hacia un lado. Entonces, bueno, es la ZV-E10 y es una cámara específica para videoblogs, con objetivo intercambiable, por supuesto, con 24 megapíxeles, APS-C y micrófono direccional de 3 cápsulas con paraviento. Esto ya te viene en el pack, con lo cual es una buena opción por 750 euros si queréis empezar a grabar. Y por último, y esto sí que es un poquito más bizarro, por decirlo así, tenemos dos modelos un poquito más extraños. La cámara Lens Style con sensor de 20 megapíxeles, que es la QX1, y que es algo raro. Es como un objetivo en sí que se puede acoplar incluso a un smartphone, también a otros objetivos y cámaras de Sony, que tiene integrado un sensor como digo APS-C, en este caso de 20 megapíxeles. Lo he metido aquí por la bizarrada, ¿no? Pero que es compatible con objetivos de montura de tipo E, que tiene un mando NFC de toque y que, bueno, pues es lo más ligero que te puedes encontrar. Es muy parecido en modo Pro a lo que son esas lentes que se acoplan a los teléfonos móviles, ¿no? Para tener un extra de grabación, de calidad, etcétera. Bueno, es parecido, pero en este caso son 300 euros. Y por último, la A3000, que tiene sensor APS-C, que lo he metido aquí. Pero bueno, es una cámara un poquito rara, es muy grande, es de 20 megapíxeles, bueno, es un poco extraña, pero por 400 euros pues la tienes. Terminado esto, terminado la sin espejo, ya veis que al final pues bueno, no era tan complicado, pero lo parece, la verdad, muchos modelos y además repetidos en cuestión de estética. Pero bueno, ya veis que Sony va haciendo pequeños avances, ¿no? Pequeños pasitos adelante. Tenemos reflex, que es lo que os comentaba. En el tema de la reflex es muy interesante porque parece mentira, pero todavía Sony mantiene este mercado. En este caso, Sony cuenta con la montura A. Y en la montura A, específica para reflex, también hace una división entre formato completo y APS-C. Aquí hay menos modelos. Solo tenemos la A99 y la A99-2, que es su versión superior. Y en el tema de la APS-C empezamos en la A58, A68, A77 y 77.2. Vaya. ¿Cuáles son las, sobre todo, bueno, vamos a decir los precios, ¿no? Porque vamos a ver cómo, en este caso, vamos a partir de precios que nos puede llamar la atención por superiores, incluso a lo que hemos visto en temas de sin espejo. Bueno, son cámaras más robustas, son cámaras con una duración de batería mayor, pero el formato es con espejo, de las DSLR de siempre y que ya conocemos. En cuanto a cámaras compactas, Sony también tiene un gran catálogo. En este caso, tenemos la posibilidad de elegir dos tipos de sensores, al menos en cuestión de tamaño. Ya veremos que la verdad es que la orientación de estas cámaras varía. El sensor de formato completo con la gama RX y el resto son sensores más pequeños y también incluso llegando a la pulgada o sensores más chiquitines para tener cámaras compactas muy pequeñitas para todo tipo de usuarios, que incluso también se pueden utilizar para tema de blogging. En este caso, el formato completo de las RX1 son cámaras muy potentes además. De hecho, se consideran las cámaras de formato completo más pequeñas y potentes del mercado, y tal vez lo sean. En el caso de las más pequeñas, las RX100 tienen hasta 7
evoluciones, y luego tenemos la HX 80, 90, 95 y 99. Yo creo que la RX es la más potente, como hemos dicho, y que parte de los 3.000 euros. La verdad es que es una cámara que yo pienso que tiene un mercado más reducido por ser un mercado tal vez más profesional, que necesita una cámara pequeñita pero con una gran potencialidad para tenerla en el bolsillo como cámara backup, pero eso sí, contando con un sensor de 24 megapíxeles y un objetivo Zeiss Sonnar f2 de 35 milímetros. Entonces es un objetivo, como digo, que es fijo, no vamos a poder variarlo. Tiene una amplia sensibilidad de los ISO 100 a 25600 y, como digo, pues un gran precio, pero unas grandes posibilidades. En este caso, las más asequibles son las RX100, son mucho más chiquititas y son compactas, con un autoenfoque bastante rápido, que puede llegar en las últimas versiones, ya digo, la RX100 7, a los 1.300 euros, pero por 500-400 euros ya podemos encontrar sus versiones más inferiores, que básicamente lo único que pierden es alguna característica concretita y sobre todo pues de velocidad de autoenfoque. El resto, pues bueno, son cámaras con zoom óptico que nos van a servir interesante para, como digo, todo tipo de situaciones, contando que tiene un sensor chiquitito y que aún así, pues bueno, tiene un zoom óptico de 30 por, True Finder, OLED retráctil de alto contraste en el tema de pantalla, y como digo, pues unas cámaras que para hacer ciertos vídeos y para hacer ciertas fotos, para un usuario más aficionado, que no quiera gastarse dinero, que no, digamos, no tenga mucho más interés que llevar una cámara en el bolsillo de la chaqueta, pues bueno, por 300, 400 o incluso 500 euros, yo creo que ya vale para tener una buena cámara. De cualquier manera, como veis, es un mercado un poquito más, vamos a decir, más comprimido que el mercado sin espejo con sensores mayores, pero que Sony ya veis que tiene posibilidades para todos. Todos los modelos que he nombrado, ordenados por familia, los tendréis en la caja de descripción del vídeo. Espero que os haya resultado interesante, os haya resultado práctico, sobre todo a la hora de cambiar vuestro equipo o renovarlo en la marca Sony, y que, vaya, sobre todo pues hayáis pasado un buen rato conmigo. A mí me vais a encontrar en mi perfil de Instagram con mis propias fotografías, en @robertomasf, y en mi página web robertomasfoto.com, con mi formación, mi trabajo y, por supuesto, en este canal de YouTube, hablando de lo que nos gusta, de la fotografía. Un saludo.